En 1920, Álvaro Obregón desconoce el gobierno de Venustiano Carranza como presidente. Posteriormente, en ese mismo año, Álvaro Obregón sube a la presidencia de México. Su gobierno tuvo como característica su personalidad como caudillo. Basó su fuerza en un organismo que le sirvió para controlar a las masas. Un año después, en 1921, Obregón pide el reconocimiento de Estados Unidos. Lo primero que Obregón hizo al convertirse en presidente de México fue concluir con el proceso de pacificación nacional, iniciando por Adolfo y repartió las tierras a los campesinos. En el ámbito político y militar, se trató de mantener control en los diferentes partidos políticos y equilibrio en el ejército. Después de 2 años en la presidencia, se logró que los Estados Unidos reconocieran su gobierno en el año de 1923, debido a la firma de los tratados de Bucareli con México. Cabe mencionar que dichos tratados al final provocaron conflicto entre Obregón y Adolfo de la Huerta, quien fungía como secretario de Hacienda, ya que Obregón pensó que atentaba contra el gobierno de México, pero él quería que su administración fuera reconocida en el exterior. El 5 de septiembre de 1923, tras haber sido postulado por algunos partidos políticos como el Partido Socialista del Sureste, el entonces secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles acepta formalmente ser candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1924, contando con el apoyo del presidente Álvaro Obregón. El 20 de julio de ese mismo año, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, es emboscado y asesinado el caudillo Francisco Villa mientras iba manejando su automóvil. El 1 de diciembre, Plutarco Elías Calles tomó posesión como presidente de México para el periodo de 1924 a 1928. Durante su gobierno, creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria. En 1925, con consentimiento del presidente Plutarco Elías Calles, un sacerdote católico de la Catedral de México, de nombre José Joaquín Pérez Budar, funda con otros 8 sacerdotes la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, la cual buscaba que la Iglesia Católica Mexicana se separara definitivamente de Roma, conservando los dogmas pero sin obedecer al Papa, fortaleciendo el nacionalismo y respetando las leyes locales. El 14 de junio de 1926 se inicia la llamada Guerra Cristera, debido, entre otras cosas, al artículo 27 de la Constitución. Señaló que el número de sacerdotes debería ser de uno por cada 6.000 habitantes, y los sacerdotes debían registrarse en la presidencia municipal, y solo ejercerían lo que tuvieran en licencia del Congreso de la Unión o, en otro caso, del estado donde pertenecía el sacerdote. El 1 de enero de 1927, los habitantes del poblado de San Juan, en el estado de Jalisco, convocados por el cura del pueblo, se levantan en armas al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, iniciando con ello la Guerra Cristera en Jalisco. El 23 de junio, Vito Alessio Robles retoma el Partido Nacional Antireeleccionista que había fundado Francisco I. Madero y se pronuncia a favor de la candidatura del general Arnulfo Gómez. Francisco Serrano, por su parte, promueve la creación del Partido Nacional Revolucionario para apoyar su propia candidatura a la presidencia de la República. Durante los siguientes, Gómez y Serrano lanzarían fuertes críticas al régimen y a Obregón por traicionar el principio revolucionario de la no reelección. El 26 de junio, Álvaro Obregón anuncia formalmente sus intenciones de ocupar por segunda vez la presidencia de la República, anuncio que era esperado. El Partido Laborista de Monores y el Partido Nacional Agrarista se unen al caudillo. 1928. Álvaro Obregón gana las elecciones electorales nuevamente. Sin embargo, el presidente electo de México es asesinado en el restaurante La Bombilla, ubicado en la Ciudad de México por José de León Toral. 28 de octubre. El general Enrique Gorostieta Velarde proclama el Manifiesto a la Nación en protesta por la falta de libertades religiosas. 1 de diciembre. Concluye el gobierno de Plutarco Elías Calles e inicia la presidencia interina de Emilio Portes Gil, en sustitución de Obregón. Elías Calles jugó un papel clave en el manejo de la política en México. Entonces se le conoció como el jefe máximo de la revolución, y esta época se le llamó el Maximato, entre 1928 a 1934. Los presidentes que estuvieron en esta época fueron
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. El 4 de marzo de 1929, Calles con Rafael Pedrajo, Cházaro Lara, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y varios militares y caudillos de la Revolución Mexicana fundan el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del actual PRI.